estaba mirando. La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte para allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte para allá. Ring, ding, 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 ding. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Aquí estamos, como siempre, desde nuestra televisora, tu televisora. Somos un canal comunicacional por la paz, canal estratégico que hoy, en las alturas de la comunicación audiovisual, estamos posicionados, como siempre, dentro de una alternativa para ti. Quiero saludar en este momento a todo el sistema defensivo territorial, nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada y personal no militar, desde nuestra televisora. Igualmente saludar a todo nuestro Estado Mayor Superior, pero también a la familia no militar, porque estamos siempre concatenados desde que emergió esta pantalla en ser una visión cívico-militar. Y hoy, dentro de nuestra doctrina, estamos en unión popular, militar y policial, lo que es hoy la doctrina defensiva, que estamos todos unidos, como siempre, en los grandes intereses que tiene la nación, que están concatenados a lo apegado a nuestra Constitución. Hoy tenemos un invitado de lujo, Víctor Teotisco, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Quiero saludar a la familia universitaria, a la familia de la ciencia, la tecnología. Hoy tenemos temas de temas. Aquí, como siempre, tengo mi pequeña biblioteca con la Constitución y otros libros que vamos a ir construyendo esta alternativa que en 10 años somos referente informativo desde nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Víctor, hoy tenemos de verdad que gravitar tanto por todo lo que ocurre en este mundo global, pero también yo quería arrancar, como siempre, con la solidaridad plena de nuestra familia venezolana, con los atropellos, las acciones inhumanas que está ejecutando el gobierno de Estados Unidos, aplicando una ley que a criterio nuestro es un marco normativo que está ya fuera de lo que son los convenios. Quiero tratar de también hablar un poco, llevarnos a lo que nos puedan estar viendo, de estar en contra de esa ley de 1798, que lo que busca es dislocar a nuestros inmigrantes, pero a la vez hacemos referencia a la política que siempre ha mantenido nuestro gobierno con un sistema de apoyo a los que se quieran venir gratuito, que es el Plan Vuelta a la Patria. Pero es un tema que vamos a abordar en este segmento. Quería que tú saludaras a nuestra audiencia, porque tenemos ahí también boletines audiovisuales, pero antes de eso quería que tú te presentaras como siempre, ¿vale? Sí, bueno, muchas gracias por tenerme una vez más en tu programa. En realidad yo vengo desde la universidad, nosotros vemos esto con mucha preocupación, esta demonización del venezolano.
tanto el que está aquí como el que está afuera, ¿okay? Y que ahora está digamos, estamos siendo perseguidos, los venezolanos estamos siendo perseguidos, estigmatizados, simplemente porque hay un país, en este caso Estados Unidos, cuyo presidente está usando la estrategia fascista de encontrar el enemigo interno para justamente basar su política y separar separar a sus ciudadanos, incluso los que están conmigo, los que están contra mí, y ponerlos justamente en esa disyuntiva, y el venezolano termina siendo el chivo expiatorio. Fíjate, Víctor, ahí tenemos dentro de lo que hoy son los boletines audiovisuales varios, ¿no? Pero yo quería irme primero en lo que ya se está ejecutando vía legal, y es importante, amiga, amigo, porque lo tomamos, eso está en caliente, de que ya hay abogados salvadoreños, y queríamos ver cuál es su impresión de cómo ese gobierno del señor Bukele, como también el gobierno de Trump, han violado lo que son los preceptos jurídicos universales, el debido proceso, el juez natural, el tema también de ante cualquier acción atípica de la ley, existe un debido proceso, existe igualmente lo que se llama presentar a esa persona ante un tribunal, y esto se ha violado totalmente. Pero vamos a ver ese boletín audiovisual desde El Salvador, que lo tenemos ahí, está en las redes sociales, para que tú mismo veas con claridad lo que ocurre hoy, cuál ha sido la posición del gobierno y de todas y todos los venezolanos. Igualmente nos hemos solidarizado con nuestras familias que puedan tener nacionales en ese país y están aquí sufriendo. Vemos hoy cómo hay mecanismos que se están activando, ya esto tiene ya horas que se está activando en función de los que están detenidos allá en El Salvador. Vamos a ver ese boletín, por favor. En primer lugar, venimos a presentar el habeas corpus, ¿verdad?, que merecen todos ciudadanos que se encuentren en el país. La ley salvadoreña constitucional no distingue entre nacionales y extranjeros. La Constitución de la República de El Salvador se aplica indistintamente. Venimos a celebrar un acto estrictamente jurídico. Somos independientes, no somos políticos, somos sencillamente abogados. Así nos puede identificar. Estamos en disponibilidad completa de trasladarles nuestras inquietudes jurídicas tanto a la Sala de lo Constitucional como al pueblo salvadoreño y al pueblo esencialmente venezolano, que está pendiente que nosotros accionemos legalmente a favor de los detenidos, que son detenciones evidentemente ilegales. No sé lo que puede decir, colega. ¿Qué contiene el habeas corpus? Sí. Bueno, el habeas corpus, primero deseando muy buenos días a todos los medios de comunicación y agradeciendo acá la estadía con ustedes. El habeas corpus, pues, es el auto de exhibición personal que nuestra Constitución lo determina, así como la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 41, y nosotros los abogados lo consideramos como los primeros auxilios jurídicos para toda persona que se encuentre detenida dentro del territorio nacional. Es ante esa situación que nosotros representamos a 30 señores de nacionalidad venezolana a quienes nos han otorgado los poderes suficientes para la representación. No obstante, aclarar que el habeas corpus también lo puede presentar toda persona. No hay un número clausus que determine que debe de ser apoderado. Pero nosotros sí representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo también, porque eso es favorable, el efecto extensivo. Nosotros estamos pidiendo el habeas corpus para el resto de ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país. Una pregunta, ¿se dio algún derecho el hecho que se les aplique un protocolo carcelario de régimen de excepción a extranjeros? Partiendo del principio de dignidad humana, y esto está instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de artículo 5, 7,
toda persona detenida debe de ser tratada con dignidad. Sin embargo, en atención al centro donde ellos han ingresado, también hay que tomar en cuenta que este centro goza de su propia administración y de sus propias medidas totales de seguridad. Ante esos protocolos que son penitenciariamente válidos, y queremos decir, en nuestro país, sin embargo, en atención al principio de dignidad humana, consideramos que el traslado hubiera sido de una manera menos peyorativa y más ordenada posible. ¿Pero ustedes qué están pidiendo? Estamos pidiendo en el habeas corpus que ante el vacío legal que existe, jurídico, que quede muy claro, jurídico, de en la condición que estas personas se encuentran, por no haber causa justa, legal, dictada por un juez hasta este momento, se pongan inmediatamente en libertad. Esa es la finalidad, objetivo y principal. Vinieron por los judíos y se los llevaron y nadie dijo nada. Cuando vinieron por mí ya no había nadie que dijera nada. Algo así es el poema. Y con eso describía de manera dramática en tiempos de los nazis una realidad. Luego ese poema inmortalizado por Bertolt Brecht, bueno, recorrió todos los ámbitos de la lucha y la batalla de la cultura, de las ideas en el mundo. Nosotros lo descubrimos muy jóvenes. Así es, la proclama firmada el sábado pasado, 14 de marzo, bueno, es una expresión totalmente anacrónica, ilegal, de agresión a la nacionalidad venezolana. Calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad, de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde los Estados Unidos de Norteamérica contra un pueblo de América Latina y del Caribe. Creo que contra un pueblo del mundo. Una ley de 1798, o sea, hace 228 años, una ley vetusta, que quién sabe qué explicación tuvo cuando se creó, llamada la ley de los enemigos extranjeros. Estados Unidos era las antiguas 13 colonias, Baltimore, Filadelfia, Boston, Nueva York, Washington, de la zona noreste, y una ley que se hizo apenas fundado los Estados Unidos como república. Se habían separado en una guerra que se desarrolló alrededor del río Delaware, una guerra, se habían separado del Imperio Británico, aunque había quedado incubado ya en las élites que fundaron los Estados Unidos las ideas expansionistas e imperiales que luego se expresan en 1817 con el discurso de James Monroe. El discurso de Monroe establece la doctrina Monroe hacia la América, cuando dice América para los americanos. Fíjate, cuando uno ve todo esto, hay una gran reflexión. Yo siento hoy que el imperialismo mundial, en el caso del gobierno de Estados Unidos, con sus aliados, el caso del gobierno de El Salvador, y otros más, que poco a poco florecerán. Vemos cómo el ataque sistemático contra nuestra identidad, contra nuestra cultura, contra nuestro pueblo es evidente. La violación flagrante de nuestros derechos humanos, la violación de lo que hoy tenemos, y estamos en luces claras de quién es el venezolano de hoy, un venezolano combativo, un venezolano trabajador, una venezolana y un venezolano que hoy está buscando dentro de lo que somos, dentro de lo que tenemos, dentro de lo que Dios nos dio, que es nuestra riqueza, un modelo civilizatorio diferente. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor, doctor Víctor Teotisco? Porque vemos cómo la justicia y la ley nos da la razón. Yo creo que en este momento la justicia y la razón importa muy poco para los Estados Unidos. ¿Okay? Eso es, o sea, nosotros lamentablemente somos las víctimas de una dinámica de política interna de los Estados Unidos, porque
vamos a... el punto es que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver internamente con la forma como Trump y su círculo están tratando de apoderarse de todos los poderes de Estados Unidos. ¿Ven? Lo que decía el presidente, el presidente Maduro, sobre primero vinieron por esto, después vinieron por los otros, y al final cuando vinieron por mí no hubo nadie que me defendiera del sacerdote Mueller. Es de verdad que es lo que está pasando. O sea, se está haciendo, Trump está atacando la legalidad del sistema estadounidense, ¿okay? Y nos está usando a nosotros como ariete, ¿okay? Para minarlo. ¿Okay? Ya incluso se peleó ya con el presidente de la Corte Suprema de Justicia hace 2 días, ¿no? Entonces es un ataque completo para minar ese Estado. Y está rescatando esta ley de hace 200 años, que es como si, por ejemplo, imagínate que Francia decidiera ahora rescatar una de las leyes de la Revolución Francesa y dijera, bueno, ahora todos los opositores hay que pasarlos por la guillotina. Eso es lo que está pasando. Pero lo que ha pasado además es que se consiguió un cómplice en El Salvador. O sea, un tipo que construyó una cárcel para resolver un problema que también se resolvió violando los derechos, por más que sea que unos u otros sean criminales, se les violan los derechos. Los venezolanos fueron recogidos en Estados Unidos, metidos en un avión con engaños, porque a muchos se les dijeron que iban a Venezuela. ¿Okay? A muchos se les seleccionó simplemente porque tenían tatuajes, porque tener tatuajes al parecer era ser de malandro o del Tren de Aragua o perteneciente a las maras salvadoreñas o lo que sea, y los enviaron directamente a una cárcel, sin acusaciones, sin juicio, ¿okay? Y metidos prácticamente en un gulag, para hablarlo así, en un campo de concentración, donde van a hacer trabajos forzados, donde no se han sido acusados de ningún crimen, fueron objeto de vejaciones. Eso de que ese trato deshumanizante, les rapan la cabeza, los ponen quitan prácticamente en ropa interior frente a las cámaras, con la cabeza agacha en el piso, todo para demostrar que son seres sometidos, que son seres inferiores, para que tú te hagas a la idea de que si están así es porque deben ser culpables. Y de lo único que son culpables, muchos de ellos, es de haber emigrado por una situación económica inducida por los mismos Estados Unidos en Venezuela. Fíjate, eso es importante porque yo me recuerdo, tú también, nosotros tenemos aquí 10 años, tú llegaste aquí cuando estaba floreando las medidas coercitivas, se burlaban de todo lo que decía nuestro gobierno. ¿Quiénes? Unos palangristas en unos medios de comunicaciones aquí, que no voy a decir. Ya yo creo que, por ejemplo, hay un medio de comunicación privado que puso a punto a uno de ellos, un tarifado, y por ahí andan en universidades dando lástima, hablando cosas ahí. Porque por respeto no lo digo por la hora, pero de verdad da lástima de cómo inducía, engañaba a nuestro pueblo, y vemos hoy igualmente por las redes sociales del daño que causaron, y igualmente a la par con un grupo de políticos que están todos afuera y falta una por ahí, con el respeto a las damas, porque esa les sale son los ganchos también, porque miren el problema que tenemos ahora y nos solidarizamos con su familia, con las abuelas, los abuelos, los padres y todos los familiares que están aquí, el dolor que están viviendo, porque fue inducido. Por eso es que me gusta el tema de la apreciación, la claridad y la objetividad que tiene el referente informativo, porque fue inducido y engañados a una gran cantidad de venezolanas y venezolanos que están afuera, de que no se le dijo la verdad real, de que estábamos viviendo una guerra que es una lucha no armada, que se propicia por medio de medidas coercitivas que son ilegales. Por eso es que es importante ahorita, Víctor, con esta claridad, con esa visión, yo quería también compartir el tema de cómo la Venezuela de hoy está asumiendo, porque lo ha asumido, yo no sé si es que Nicolás de verdad, yo veo y lo felicito, yo no entendía hace un tiempo atrás, cónchale, cuando él propuso y llevó la operación, el plan Vuelta a la Patria. Pero uno ve, uno hace los análisis, juego, simulación, teoría de decisiones, de repente cuando empezó a aflorar esa política, vemos que ya él como diplomático visoraba
que teníamos que tener un plan para ponerle a esa gente engañada, a esa gente manipulada, un sistema de regreso seguro. Y yo creo Quería que, ver cuál es yo creo que vamos a tener que ver cómo ampliamos eso. Sí. Porque, ¿qué sucedió? En Estados Unidos estaba ¿cómo es? El TPS, en el que supuestamente los emigrantes se acogían para poder trabajar mientras solicitaban de alguna manera lo que llamaban la residencia, y eso fue también derogado. Entonces dejaron a 600, ojo, de 600.000 venezolanos supuestamente que están allá, los dejaron en el aire. Entonces ahora, y eso es para abril, o sea, se les acaba, si en abril no logran procesar sus papeles, los que pudieron, pero además dejaron de funcionar los tribunales para esas apelaciones, o sea que incluso los que tienen plazo no van a poder hacerlo. Esas personas inmediatamente van a ser expulsadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver esto, repito, una escalada, convertir a los venezolanos en parias, en los culpables de alguna manera, de alguna situación que Estados Unidos tiene, que no es cierto, porque la mayoría de los inmigrantes venezolanos no están metidos en ningún tipo de delito. Muchos de ellos tienen negocios, de comida. ¿Y qué es lo que pasa? Que también contratan tanto a venezolanos como a personas latinas en ese negocio. Y con el miedo de que muchos de ellos tengan, incluso cuando tienen papeles legales, sean objetos de arresto por la oficina esta de inmigración, el ICE, ha hecho que la gente deje de ir a esos sitios. Y eso está ocasionando pérdidas económicas incluso a los que tenían negocios. Es decir, se han convertido ellos allá en una suerte de emprendimiento, sí, de trabajo. Y vemos hoy cómo este gobierno, bueno, todos los gobiernos, sí, ahí yo creo que no hay distinción en todo cómo ellos tratan a los inmigrantes ahí, cómo los usan, pero fíjate la preocupación de lo que tú empezaste con esta apreciación. Hay que acelerar un plan mayor, porque estamos esperando que va a haber una oleada, porque al tú crear ese enemigo interno, diferenciar a los venezolanos por ejemplo, de los colombianos o de los brasileños, no los diferencias mucho porque también va para afuera. O sea, Trump ha decidido que de México para abajo él no quiere nada con nosotros, debe ser un asunto del color de piel, del idioma que hablamos. O sea, sí, hay toda una componente aquí de racismo, de clasismo, de fascismo, de, digamos, ansias geopolíticas, porque, digamos, ellos están mirando más bien hacia el norte, hacia apoderarse del Ártico. Y el sur, digamos nosotros que ya nos dedicaremos a ustedes. Mientras tanto, vamos a tener a nuestros lacayos en cada uno de esos países para que aguanten el fuerte hasta que nosotros decidamos voltear la mirada hacia el sur y ver qué hacemos con el resto de Sudamérica. Ahí tenemos otro boletín audiovisual del presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a verlo. Quiere decir que esa visión imperial de los británicos la heredaron completica, toda completa. ¿Es la verdad? Ahora, esta ley ha sido aplicada, la ley de enemigos extranjeros, ha sido aplicada 3 veces en la historia de Estados Unidos. Una, empezando el siglo XIX, para un conflicto interno que tuvieron ellos. Luego en el siglo XX, para las 2 guerras mundiales. Debe saber Venezuela y los comunicadores sociales venezolanos y toda la comunidad venezolana, todos los venezolanos y venezolanas de bien, sin distingos de ideología, de partido político, de diferencia de credo, de ideología, de lo que sea, deben saber que esta ley no se aplicaba porque quedó marcada para siempre como la ley más infausta de la historia de Estados Unidos, cuando se le aplicó al pueblo noble de Japón, a los japoneses que vivían en los Estados Unidos, en la llamada Segunda Guerra Mundial. Fíjate, el presidente Nicolás nos da esa visión y estamos viendo como ya hay una 4ª vez que es esta contra el pueblo venezolano y contra los inmigrantes de otros países que están allá. Es decir, yo quería que tú nos dieras una pequeña reflexión para irnos a la pausa. Mira, el presidente anota los 3 puntos, los 3 momentos en que esa ley se aplicó. Estados Unidos estaba en guerra contra el Imperio Británico y en realidad estaba en guerra contra las potencias en ese caso de la Triple Entente,
y estaba en guerra en la Segunda Guerra Mundial contra el eje. Y ya, fíjate lo que voy a decir, ya Obama nos declaró en su momento una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces nos pusieron a nosotros, Venezuela en general, como ustedes son aparte porque los tengo como país hostil y nos volvieron a declarar país hostil la semana pasada. Pero después nos meten con una ley donde nos equiparan justamente a las potencias que hicieron guerra y en las que Estados Unidos hizo guerra contra ellos. Entonces, o sea, verlo desde el punto de vista, Estados Unidos nos considera un oponente en guerra. Estamos en guerra porque nos están aplicando una ley que solo aplicaban a países con los que estaban en guerra. Y yo creo que nosotros debemos reflexionar un poquito sobre qué significa eso, porque Venezuela no es una amenaza para nadie. Entonces estamos claros que esto es una jugada artera para amenazar seriamente al país, ¿okay? Como han venido amenazando desde hace 10 años. O sea, esto es simplemente una continuación, apretando las tuercas contra el país de nuevo, pero no va a funcionar porque no funcionó cuando estábamos débiles, ahora que estamos fuertes, ¿okay? Tampoco va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que aguantarnos con la solidaridad nacional e internacional y tomar las medidas internas que tengamos, como está haciendo el presidente, que estamos escogiendo como gobierno qué es lo que vamos a hacer para enfrentar, pero estamos claros, o sea, no es algo que con lo que nosotros podamos hacer vamos a poder capearlas, pero el problema está allí. Trump tiene 100 días, o sea, ahorita en abril va a cumplir 100 días de gobierno. Eso tradicionalmente es el periodo en que justamente hace todas estas medidas. Lo que nos están aplicando la táctica que usó Estados Unidos invadiendo Irak, que es la de shock o no, o sea, el terror y la masiva, por todos los medios, tratar de ahogarnos en medidas para ver si sucede algo. Entonces nosotros tenemos que capear el temporal, entender cuál es la estrategia y empezar a contrarrestar. Porque esto es un pulso que Estados Unidos no puede mantener por mucho tiempo. Fíjate, ahí es donde vamos a hablar en el segundo segmento, porque esto es importante, todo lo que estamos viendo. Lo que pasa es que Trump se equivocó una vez y como que cree que aquí existen estos traidores que andan por el mundo gobernando, que hay un gobierno, hay un pueblo, hay todo un andamiaje jurídico que nos permite con síntesis hacer lo que se está haciendo, con pulso, con puños de acero, y te agradezco ese último enfoque porque yo coincido contigo. Ellos andan en una embestida porque ese sistema se le está cayendo de las manos y andan buscando por cualquier medio ver qué hacen. Ellos están como una persona que ni quiera Dios, pongo un ejemplo, porque la vida es lo primero, una persona que estuviera en un mar sin salvavidas y sin nada. Están así mismo ese gobierno y esa sociedad. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle a todas y todos los que nos están viendo en este momento en el canal multiplataforma. Igualmente saludar a todas y todos los que están activos por la televisora Fuerza Armada en Referente Informativo. Vamos a ir a una pausa. Esto es importante, Víctor, porque en el segmento anterior trabajamos el tema de nuestros inmigrantes, pero sigue la guerra. Creo que tú estabas hablando muy claramente y te felicito, te lo tenía que decir fuera de cámara, te lo digo aquí en público, de cómo hay diferentes tácticas de guerra. Por varias partes pues nos quieren atacar. Ahora está el tema de Chevron, le quitan, le ponen, le quitan a su antojo lo que es la licencia y del que ahorita sobrevino otra nueva
medida como es el cobro de aranceles a los países que legalmente están comprando petróleo venezolano. Vamos a ir a la información internacional y quiero agradecerle al gobierno chino, a nuestra delegación que se encuentra en este momento aquí, igualmente la delegación iraní, igualmente a nuestra delegación rusa, pero ayer en horas salió el canciller chino dando un pronunciamiento en contra de lo que se le está haciendo a Venezuela contra las medidas coercitivas unilaterales. Vamos a ver esos boletines audiovisuales, por favor. Agradecerle allá al sargento Sabiñón, ¿vale? Muchas gracias. Y vamos a comenzar con noticias de Donald Trump, como no, una nueva amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos. Claro que sí, el presidente de este país declaró que cualquier nación que compre petróleo o gas de Venezuela pagará un arancel del 25% sobre cualquier producto que ingrese a la Unión Americana. Este gravamen, que llamó secundario, entraría en vigencia el 2 de abril, según declaró el jefe de Estado en una publicación en su red social Truth Social. Ya a principios de este mes, la Casa Blanca había emitido una suspensión de 30 días de la licencia que había otorgado a Chevron desde 2022 para operar en Venezuela, tras acusar al presidente Nicolás Maduro de no avanzar en las reformas electorales y el retorno de migrantes. Ahora, para la decisión de hoy, el siguiente fue su argumento. El presidente Donald J. Trump anunció hoy que Estados Unidos impondrá un arancel secundario a Venezuela por diversas razones, incluyendo el hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. Es una gran tarea. Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. Entonces, Ángela, el mayor comprador de petróleo venezolano es China, pero hay otros clientes como España, Italia, Cuba e India. Y también vamos a ver qué pasa ese 2 de abril, cuando entran en vigencia muchos otros aranceles que ha prometido Donald Trump. Esperaremos hasta ese momento, pero de momento el anuncio de Donald Trump ya impactó a los mercados. Viene impactándolos hace varias semanas, pero concretamente hoy los precios del petróleo subieron más del 1% por temor a que se reduzca la oferta de crudo, aunque esas ganancias se vieron limitadas por varias cosas. Primero, la noticia de que la OPEP más probablemente va a aumentar su producción de petróleo planificada para mayo. Por otro lado, las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Esto podría aumentar el suministro de crudo ruso a los mercados mundiales y, de paso, bajar el precio. Mientras tanto, los aranceles al acero siguen teniendo efectos sobre la economía global. Estados Unidos ha abusado durante mucho tiempo de las sanciones unilaterales ilegales y de la llamada jurisdicción de largo alcance para intervenir de manera descarada en los asuntos internos de otros países. China se opone firmemente a esto. Hacemos un llamado a Estados Unidos para que cese de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Elimine las sanciones unilaterales ilegales impuestas a Venezuela y haga más cosas que favorezcan la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela y otros países. No hay ganadores en una guerra comercial o en una guerra de aranceles, y la imposición de gravámenes adicionales y aranceles solo conducirá a que las empresas y los consumidores estadounidenses sufran mayores pérdidas. Fíjate, es claro cómo el gobierno de Estados Unidos, tú lo dijiste en el primer segmento, hacen una embestida, un engaño, una política de engaño internacional y buscan es desacreditar al venezolano de a pie, al venezolano normal. Pero la respuesta de China yo creo que a ellos no les gustó, a nosotros sí, porque sabemos, y no es que nos gusta, sino que somos aliados estratégicos, no nada más con China, sino con el mundo multicéntrico y multipolar. Pero es para que usted se dé cuenta, amiga, amigo, con toda la sinceridad del caso, con los no militares, los que están en su cotidianidad, ver la pretensión de este señor, de cómo tu familiar te lo ponen allá, que tú sabes que es inocente, que tú lo conoces, que está emprendiendo allá, ahí está, y ver a una señora por aquí cómo habla, cómo camina, cómo se llena la boca haciéndole daño al país, porque todavía hay una persona aquí. Los demás
están fuera. Pero es para que te des cuenta de lo que se está operacionalizando hoy con la mentira, con el engaño de parte del gobierno de Estados Unidos y con sus traidoras y traidores de esta patria, impulsando a nivel internacional un odio, una gran mentira. El que esté con alguna, el presidente lo ha dicho, ¿vale? El que esté de verdad en cualquier actividad irregular tiene que ir puesto ante los órganos jurisdiccionales con su juez natural. Pero hay una gran, yo me atrevería a decir, Víctor, que llegue y me disculpa que me enganché en esto porque da rabia, de cómo eso está, por eso es que lo pusimos aquí, eso está gravitando ahorita en las redes sociales, ¿ah? De cómo ellos están buscando cosas para apoderarse de la P del petróleo venezolano y de la energía y de la mente del venezolano. ¿Qué podemos decir de esto, Víctor? Mira, China está reaccionando, justamente, y volviendo a las palabras del presidente Maduro, citando a Martín Niemöller. O sea, están viniendo por los primeros, Venezuela está haciendo, intercambios comerciales con China, vamos a intervenir los intercambios comerciales de Venezuela con China. Y China, desde su punto de vista, dice, si empiezan por Venezuela, después van a empezar por otro país, eventualmente, y como ya lo ha prometido Trump, los aranceles van contra China. O sea, el punto es que fíjate, hay que verlo históricamente, tenemos 30 años y pico de globalización, y la globalización fue un fracaso para Estados Unidos, porque la idea de la globalización era que en Estados Unidos hacían el diseño y tenías un poco de países alrededor donde se convertían en maquilas, donde hacían la fabricación más barata. Pero eso lo que pasó es que una de esas maquilas era China y resulta que ellos empezaron a desarrollar tecnología para la fabricación y eventualmente empezaron a diseñar, ¿okay? Y empezaron a crear tecnología. Y eso justamente ocasionó que Estados Unidos en este momento no tiene empresas que fabriquen tecnología, muy pocas. Todo lo que hace Apple se hace fuera, todo lo que hace Intel, muchos chips se hacen fuera. Entonces Estados Unidos no tiene dominio de la tecnología. Entonces parte de la hegemonía tiene que ver con el dominio de la tecnología. Pero además no tiene la hegemonía, ya no tiene la hegemonía ideológica. O sea, ya vemos que cada país está buscando su manera de defenderse. Y la reacción de este cabal de ideólogos neocon que ahorita están en el poder en Estados Unidos es hacer una guerra en un montón de frentes de manera intensa, a ver si algo funciona. Entonces voy a tratar de tomar el Ártico, voy a pelearme con los europeos, voy a tratar de dominar el mercado de energía. Y empiezas tú a ver como que es algo que tratar de orquestar cuando no hay ese tipo de fuerza. Venezuela, ¿cómo tiene que hacer Venezuela? Bueno, simplemente seguir defendiéndose, porque ojo, después de unas medidas de estas donde nos van a poner, nos impiden hacer negocio, quien haga negocio con nosotros con petróleo va a sufrir aranceles. Bueno, y después quien haga negocio con nosotros por la venta de hierro, o quien haga nosotros por la venta de cacao, o todo lo que sean exportaciones venezolanas o sea, es un bloqueo económico, ¿okay? Después de eso lo único que queda es un bloqueo naval, un bloqueo aéreo, porque yo no veo cómo esto puede escalar más. Repito, esto es un esquema donde nos han metido como si fuéramos un país en guerra que le ha declarado la guerra a Estados Unidos cuando es al revés. Nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto. ¿Qué debemos nosotros seguir? Mira, con nuestros aliados entender, mire, si ustedes se dejan influenciar por Estados Unidos, que les pongan aranceles por comerciar con Venezuela, pronto ustedes van a ver que les van a poner aranceles por comerciar con cualquier otro país, siempre y cuando ese país no sea Estados Unidos. Estamos volviendo una política del siglo XIX, una geopolítica del siglo XIX, lo dijo el presidente sobre el Imperio Británico, una política que es colonial e imperialista, pero sin ningún tipo de medida basadas en voy a defender la democracia, voy a defender los derechos humanos. No, yo voy por el billete, voy por el dominio económico y si no estás de acuerdo, bueno, yo te reemplazo. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces empiezas a buscar esos aliados en el continente, como Bukele, como Milei, que acaba de ser la entrega más rastrera de su país al Fondo Monetario Internacional, después que hace 2 años, cuando estaba haciendo campaña electoral, decía que él nunca iba a negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque eso eran los demonios, y ahora terminó vendiendo el país. O sea, ya lo había vendido Macri cuando el mismo ministro de Economía que tiene Milei, que es Caputo, endeudó al país por 100 años y ahora lo está endeudando por 100 años más. O
sea, 200 años va a tener Argentina que pagar 400.000 millones de dólares de deuda, ¿okay? Donde simplemente el país va a ser privatizado. Se van a vender trozos de tierra de Argentina a propietarios extranjeros. O sea, ni siquiera Argentina va a ser dueña de su tierra para cultivar sus propios alimentos, su ganado, ¿no? Sino van a ser propiedad de compañías extranjeras. Y justamente va a perder soberanía alimentaria. O sea, Argentina va simplemente a ser un trozo un estado extramar, ¿okay? De ultramar de Estados Unidos, perdón, y está sucediendo igual con El Salvador. Lo convierte en una fortaleza, es otro portaaviones fijo para la política dominante. Fíjense, todo esto es importante porque ahí yo voy con un tratadista mexicano geopolítico, que es el amigo Alif. Venezuela tiene P de petróleo. Vamos a ver ese cañón audiovisual, vamos a verlo. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, Cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos, la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar, eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Tiene... Si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente, Venezuela es clave. Seguimos mirando al viceministro chino de Asuntos Exteriores, Ma Shaosu, su homólogo iraní y el ruso han pedido este viernes poner fin a todas las sanciones unilaterales ilegales y crear una atmósfera favorable para la diplomacia, según recogía la agencia estatal Xinhua. En la reunión trilateral marcada por la escalada de tensiones entre Teherán y Washington, las tres partes afirmaron que el diálogo basado en el respeto mutuo es la única solución viable y que hay que abandonar las sanciones, la presión y las amenazas, en velada referencia a Estados Unidos. Los tres países destacaron que todas las partes deben trabajar para eliminar las causas profundas existentes detrás de la situación actual, así como abandonar las sanciones, la presión y las amenazas. Fíjate, esto es importante lo que estamos viendo ahorita, porque la causa es petróleo, Chevron, y eso es público y notorio. Lo que nos ha costado, como tú lo dijiste, de cuando el señor Obama implementó esa
estrategia de guerra no convencional contra Venezuela, contra nosotros, contra ti que puede estar en tu casa, ¿ah? Contra todos nosotros, ¿ah? Que eso es lo que ellos buscan siempre. Ahora vemos también como lo han hecho Irán, China y Rusia. Eso fue en estos días el tema de las sanciones, el tema de las medidas coercitivas, los aranceles, que hoy vemos como tu primer enfoque será que Trump en esta embestida de los 100 días está viendo cómo se coloca, cómo se ajusta el mundo y cuál va a ser las posibles consecuencias de lo que él está haciendo. Él está tratando de cambiar. Vamos a esa pregunta, él está tratando de cambiar el tablero. Ajá, vamos a ver. Pero usando. Vamos a ver el péndulo. Pero las metas estratégicas no han cambiado. Apoderarse del petróleo de Venezuela, del petróleo en general, de la energía. Porque no solamente tenemos que verlo en petróleo, tenemos que verlo en carbón. Estados Unidos ahorita autorizó usar el carbón de nuevo para la generación de energía eléctrica. Se salió de todos los acuerdos climáticos. Que eran todo eso. Entonces, no le importa. O sea, el cambio climático, que es un punto que en algún momento... En el próximo segmento. Fíjate, ahí en plano general, fíjate, en el próximo segmento nosotros vamos a tocar ese tema de lo que ha hecho el gobierno desde el 2014, Nicolás. Sí. Esto no es que es un ministro total o una ministra, no. Desde el 2014 ya Nicolás aplicó esto. Tú tienes plan de la patria. Sí. Tú tienes una Europa que no tiene recursos de energía, no tiene petróleo, no tiene gas, tiene que importarlo todo, y entonces la que tiene más interés en usar, vamos a llamar energías verdes, pero en realidad son energías subsidiadas, porque no son rentables en este momento. Tú tienes un continente como África que está despegando, que está empezando a consumir petróleo, por más que la OPEP aumente la oferta. Resulta que mientras más aumenta la oferta, más el petróleo ciertamente se hace más barato, pero entonces significa que el consumo de África y de los países del Pacífico también aumenta. O sea que en realidad esa ecuación de que de alguna manera va a bajar el precio del petróleo no está resultando. Entonces, ¿qué es lo que le queda a Estados Unidos? Tener el control de las fuentes petroleras. ¿Dónde hay petróleo? En Groenlandia. ¿Okay? ¿Dónde hay petróleo? En Venezuela. ¿Dónde hay en estos sitios que va a tratar de no han sido explotados? Parte del asunto con Guyana es que justamente en nuestra costa de nuestro mar hay petróleo también que está siendo ilegalmente explotado por Exxon, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer todo? De nuevo, resistir. O sea, todo el mundo se da cuenta que Estados Unidos está en esta embestida que es como, no voy a decir que es un último aliento, pero para el cual no tiene estamina. O sea, en algún momento va a parar, porque también va a haber una resistencia interna en los Estados Unidos que en este momento está produciéndose. ¿Okay? Los demócratas quedaron golpeados con la elección, con la pérdida de las elecciones, y están tratando de reacomodarse. Eso va a tardar un tiempo, pero eventualmente va a ser una resistencia. Mientras tanto, Trump está haciendo todo lo posible dentro del país para empezar a aprobar leyes y empezar a aprobar movimientos para justamente apoderarse e impedir que eso suceda. Me recuerdan ahorita que ayer salió un decreto, porque son decretos, lo que llaman estas medidas que Trump son decretos presidenciales, cambiando el sistema electoral de los Estados Unidos, que es ilegal, porque el sistema electoral, cada estado decide cómo es su sistema electoral. Bueno, saca un decreto ejecutivo que le pasa por encima a los estados, y entonces violando su propio sistema constitucional. Una vez que nosotros, estas sanciones además no funcionan, en el sentido de que yo empiezo a subirle los precios a las cosas, lo que hace es poner todo más caro en Estados Unidos. Y eso te crea una fractura social, porque estos 40, 50 millones de pobres que tiene Estados Unidos, a los cuales además se les dificulta llegar a fin de mes, la van a tener más difícil si les sube la comida, como han subido, por ejemplo, los huevos. No tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la gripe aviar que en este momento está desatada en Estados Unidos, donde un cartón de huevos que aquí en Venezuela cuesta $3.50, en Estados Unidos está costando $30. ¿Okay? $30. O sea, lo que cuesta un huevo allá es lo que es el cartón completo aquí, así prácticamente. Entonces, eso está creando una serie de cascadas, ¿okay? En que son lentamente van a estar creando un pulso en la economía. Fíjate, que va a ser dañino para ellos. Ahí el canciller chino habla que pueden haber consecuencias al pueblo norteamericano de todo lo que ellos están haciendo. Sí, podemos ir concatenando ahorita que
el señor Trump, me gustó ese enfoque. Yo creo que por ahí pueden ir las posibles visiones de la geopolítica hoy, con respecto a que en estos 100 días él como que está esperando, está viendo según la investida de él, creyendo que los gobiernos y los pueblos se le van a poner sumisos a él. Eso es una de las apreciaciones. Pues. Todo el mundo se le va a poner a él ahí, a abrazar, y yo lo que siento es que lo que puede haber una reacción que puede causar claramente, Víctor, unos impactos negativos a esa sociedad norteamericana. Yo creo que más bien hoy hay que estar preparados porque puede haber un aceleramiento en la bajada de la calidad de vida de los mismos norteamericanos. Nosotros estamos viendo con la reacción de Canadá que va a elegir un primer ministro que es del partido contrario a Trudeau, ¿okay? Justamente porque siente que Trudeau se fue una mamita, para usar el término que usamos nosotros, que simplemente no pudo contrarrestar, fue a suplicarle a Trump que no hiciera las causas, o sea, digamos, tuvo una posición totalmente supina. En cambio, este está prometiendo, mira, nosotros, Canadá es un país grande y si tenemos que cortar relaciones comerciales con los Estados Unidos, lo vamos a hacer. Y yo de repente digo, mire, capaz que Canadá termina pidiendo entrada en la Unión Europea. O sea, ese es el tipo de cosas que uno empieza a imaginarse ahorita de lo que puede suceder en cuanto a geopolíticamente hablando, con si tú me estás tratando de echarme de tu entorno. Porque simplemente la gente no entiende por qué Estados Unidos está agrediendo a sus países amigos y aliados, mucho más de lo que han sido sus enemigos tradicionales. Entonces, eso no se entiende. O sea, ¿qué es lo que se está buscando allí? Bueno, tú tienes que ver que eso obviamente no obedece a razones económicas, obedece a razones ideológicas. Hay un grupito que se ha apoderado del estamento mental, ¿okay? Y que tiene una manera de pensar que es absolutamente decimonónica, o sea, desde hace 200 años, de supremacía, además supremacía blanca. ¿Okay? Es así, porque también está eliminando todos los controles y todos los progresos que se habían hecho en Estados Unidos sobre raza, sobre religión, eliminando prácticamente un Estado que montó Franklin Delano Roosevelt y montaron los derechos civiles. O sea, estamos viendo ese tipo de cosas y ya antes el ciudadano estadounidense, el ciudadano gringo, era antipático y ahora simplemente se está convirtiendo prácticamente como todo lo contrario, un Estado odioso. Y eso obviamente crea toda una dinámica alrededor. Fíjate, vamos a irnos a otra pausa. Yo creo que es importante esto que hemos conversado, migrante, ataque con nuestros inmigrantes, ataque y asedio contra lo que es el comercio internacional, que debe ser independiente, soberano de cada país, pero muy especialmente del comercio internacional que hemos hablado, que es el nuestro, el tuyo, el ingreso que es lícitamente dirigido constitucionalmente por una agenda económica de gobierno. Entonces, vamos a irnos a una pausa, volvemos ya con el tema que es otra consecuencia del capitalismo, de esos gobiernos que se negaron a firmar el Acuerdo de Kioto. Hay muchas cosas que decir con el tema del cambio climático, del por qué hoy nuestro gobierno acertadamente está buscando estrategias, ya que el cambio climático está sellando a todo el mundo y estamos hoy viendo cómo hay una operacionalización estratégica para garantizar la operatividad tanto de todas las políticas públicas de nuestro Estado venezolano de altura, como también igualmente que tú estés cumpliendo, que tengas toda una calidad de vida, pero también viendo que los asedios, las 1040, Víctor, ya subieron a 1040 medidas coercitivas unilaterales, 1039, 1040 medidas coercitivas tenemos ya. Eso no nos han quitado. Sale todavía una persona por ahí hablando en las redes, porque el tema es que a nosotros, a ti, ya tú sabes quién es, pero el daño que hace afuera, porque siento yo que hay una comunicación internacional, y me disculpa que me quede enganchado ahí, porque sé que vamos a ir a una pausa, pero es eso, el engaño que hacen a nivel internacional es grande, los que se la creen. Por eso es que hoy tenemos que seguir refrendando el apoyo a nuestros inmigrantes, el respeto de nuestra venezolanidad, de quiénes somos ante el mundo multicéntrico y multipolar.
Y venimos ahora con el cambio climático. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con referente informativo. Quiero agradecer los mensajes que nos están llegando, de verdad, quiero con todo el respeto, la consideración del caso. El programa es hasta las 9 de la mañana, los que están en canal multiplataforma. Agradecido ya a la SODI Trujillo, igualmente a la SODI, por ahí nos mandaron un mensaje ahorita, de allá de las redes, SODI Anzuategui, por allá. Agradecerles, sí, hasta las 9 de la mañana estamos activos, importante eso. Importante los detalles. Vamos a hacer llamado a nuestro general Morales, que es la claridad meridiana. Ahora fíjate, cambio climático, consecuencias hoy de lo que es una realidad meridiana, lo que es no estar de acuerdo con el ecosistema, con el ecosocialismo. Ahí tenemos unos videos y un llamado de atención también, como lo hemos hecho, y lo hace nuestro gobierno con el ahorro energético. Quiero saludar a las familias que están hoy dentro de la administración pública y de todas y todos, que estamos acoplados a un sistema de ahorro estratégico, porque es la patria. Es todo un modelo estratégico que tenemos que seguir manteniendo, porque el cambio climático no es culpa de los venezolanos, no es culpa de los pueblos del mundo, sino esas transnacionales que hoy se resisten a ir construyendo protocolos, invirtiendo en tecnología. Vamos a ver ese video, lo que hace nuestro gobierno en invertir y lo que es la ciencia y la tecnología. Mundiales por allá en los años 80, 90, y que Fidel denunció en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, cuando dijo: una especie está amenazada de desaparecer en el planeta Tierra, la especie humana. Lo dijo Fidel como profeta en 1992. Y lamentablemente así ocurrió. Los poderosos del mundo solo están pendientes de sus grandes riquezas. Muchos están proyectando y preparando supuestas naves espaciales para irse a vivir en Marte, en la Luna y más allá, en vez de dedicar todo ese esfuerzo científico, tecnológico y esa millonada de dólares en revertir el sistema autodestructivo que el capitalismo impuso y que contaminó mares, lagos, ríos, destruyó la tierra y destruyó el equilibrio del clima. Por eso es tan importante plantearnos como objetivo humano central, rescatando la quinta línea histórica del comandante Hugo Chávez, cambiar el sistema para salvar la vida humana, como cantaban. La energía es un recurso valioso. Cada vatio cuenta. Al ahorrarla, no solo reducimos nuestra factura, sino también contribuimos a cuidar el medio ambiente. Juntos podemos hacer la diferencia. Ahorrar energía es tarea de todos. Apaga las luces y desconecta los aparatos electrónicos cuando no los estés usando. Con estas pequeñas acciones hacemos grandes cambios y ayudamos al planeta. Volvemos, aquí está activo, ya me respondieron de Anzuate, ya hasta las 9, ya se lo vamos a hacer el llamado a Morales. Vamos a hacer un llamado, fíjate, ¿qué podemos decir de todo esto? Mira, el cambio climático que tiene un fuerte componente humano, de la actividad humana. Prácticamente desde la revolución industrial hacia acá se incrementó
la incidencia de partículas de carbono, demás, otros gases, y se aceleró después en lo que fue el desarrollo en el siglo XX, y ahorita justamente estamos en este paquete. Pero además, digamos, tenemos todo ese tipo que dice que, oye, a lo mejor eso está sucediendo, pero a lo mejor estamos cabalgando sobre un proceso natural de calentamiento que ya venía, y que a lo mejor obedece a procesos internos del planeta, porque no conocemos mucho el clima del planeta. Puede haber ciclos de 300, de 400, 500 años que no hemos estudiado, no tenemos historia, nuestros métodos científicos nos permiten nada más enfocarlos en los últimos 200 años, porque no tenemos manera de analizar el registro del clima, excepto perforando en el Ártico o en la Antártida para conseguir las muestras de hielo para saber cómo era el clima. Pero, digamos, sí, ciertamente, el cambio climático se usa para, no voy a decir como excusa, como justificación para una serie de medidas, tanto internas como externas, que tienen que ver, ciertamente, por un lado, con el ahorro de energía, que siempre es bueno. O sea, no importa, o sea, la energía es cara, producir energía es caro. No hablamos de energía barata, energía cara. No, la energía siempre es cara porque hay que producirla y hay que dársela a empresas, negocios, a personas. Y eso cuesta un dinero, incluso si el Estado la subsidia, sigue siendo cara, porque es el Estado el que tiene que hacer el gasto. Particularmente en Venezuela, nosotros debemos entender, nuestro entorno es, nuestro principal generador de electricidad es el Guri. ¿Okay? El Guri, la represa de Macagua, en realidad todo lo que es la salida del río Caroní, y el resto está siendo generado por plantas térmicas, e incluso plantas de combustible con diésel. Entonces, significa que nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo. ¿A qué modelo? Al modelo que sea rentable. Porque, ¿cuál es nuestro modelo rentable? Oye, alguien dice, mira, vamos a invertir en celdas fotoeléctricas. ¿No? Eso significa que tenemos que comprarlas afuera. De nuevo, la energía es cara. Es una tecnología que no dominamos. Entonces, tenemos prácticamente que invertirlo todo en comprar equipos para montarlos acá. Y las celdas, estas celdas solares tienen el problema de que son altamente contaminantes cuando ya dejan de funcionar. Entonces hay un problema de poder salir de ella. Luego tenemos energía eólica, donde Venezuela afortunadamente está bendecida con vientos, entonces podemos irnos por allí para la generación de energía eólica. Pero también tiene sus defectos. La energía eólica depende de la velocidad del viento y entonces no es una cosa que podamos decir que es constante, ¿no? Unos días vamos a tener más generación, otros días vamos a tener menos generación. Y luego están otros tipos de energía, por ejemplo el hidrógeno, ¿okay? Usar motores, en vez de motores de gasolina, motores que funcionen con hidrógeno, es una tecnología que no está del todo lista, recién ahora están empezando a salir motores que permiten, pero lo bueno que tiene el hidrógeno es que el hidrógeno es abundante, lo podemos separar del agua con un proceso que cada vez se consigue siendo más barato, todavía sigue siendo caro, pero es una energía limpia. Y luego tenemos en Venezuela algo que nosotros debemos entender. Nosotros somos un país productor de petróleo con enormes reservas, tanto de petróleo como de gas. Y tenemos que cambiar no nuestra matriz energética, nuestra matriz de producción de energía. O sea, por ejemplo, ¿por qué en Venezuela no tenemos empresas termoeléctricas que funcionen a gas? O sea, porque deberíamos simplemente bombear todo este gas que ahora se queman los mechurrios en Monagas, se queman los mechurrios en Zulia, recogerlo, ¿ok? De alguna manera filtrarlo. Tenemos parte que se puede utilizar para producir oleofinas, para producir plástico, y lo que queda restante, metano, etano y propano, usarlo para la generación de energía y también para la generación obviamente, del gas natural. O sea, eso requiere que nosotros cambiemos estratégicamente nuestra función. Fíjate, ahí hay algo importante, porque el presidente de la República, eso venía del 2012 cuando estaba nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, y estas son cosas importantísimas. Del 2012 ya venía trabajándose en el IBI de estos temas y de crear una unidad de investigación. El 2014 lo activa Nicolás, no sé quién estaba como ministro de Ciencia y Tecnología, y se le ha dado toda una perspectiva, bueno. Probablemente Yadira Córdoba. Yadira, pero quiero saludar a la doctora Yadira, porque es importante todo eso que se instruyó ahí. Del 2014 Nicolás le dio un impulso. Si no fue Yadira, creo que fue Manuel Fernández. Algo ahí, estaba ahí. Entonces es importante porque, por ejemplo, ante toda esta embestida, Nicolás en este año se
empezó a concretar ya la estabilidad de esa unidad. Quiero felicitar a esos investigadores e investigadoras que muchas veces son invisibilizados y vemos cómo también en la Simón Bolívar y en otras universidades existen, porque están relacionados con las universidades que tienen que ver con investigación. Yo quería ver esa cápsula para que empecemos a trabajar lo que hace la República Bolivariana de Venezuela con nuestro gobierno, con un gobierno que está concatenado con las 7 líneas, con el plan de la patria, con la Constitución. Vamos a ver ese video. De investigaciones, dice atrás, porque vamos a proceder a inaugurar un día tan bello como hoy, ¿cómo es que dice la canción? En una noche tan linda como esta. En una tarde tan linda como esta, es muy pertinente inaugurar el edificio de ciencias ambientales de Venezuela, donde se va a proceder precisamente a albergar 3 centros. El Centro de Crisis Ambiental Global, centro científico, el Centro de Ciencias Atmosféricas y Biogeoquímica, raro, ¿verdad? Biogeoquímica, y el Centro de Oceanología y Estudios Antárticos, Venezuela, en la vanguardia de la producción de conocimiento científico para la vida, para la paz, en el mundo y en especial en América Latina. Vamos a proceder, doctor Alberto Quintero, junto a la doctora investigadora Elga Elena Han, junto a la licenciada Natalia Muñoz Cordero y la doctora Dignora Sánchez, a entregar, activar estos 3 centros científicos del edificio de ciencias ambientales del IBIT. Adelante. Saludos, presidente. Estos centros fueron creados en el año 2014, en el 2012, y no tenía un nicho propio de desarrollo. Recuerde que usted creó también el Centro de Estudios de la Crisis Climática en el último congreso de cambio climático que se hizo en Venezuela. Mire que se está cortando el audio. Luego de eso, la ministra y nosotros nos propusimos restaurar este edificio y le dimos vida. Y hoy en día es lo que usted ve, pues. Vamos a inaugurar 3 centros que tienen que ver precisamente con el estudio del cambio climático, con la ecología, con la preservación del planeta. ¿Tú sabías que es muy importante ahorrar la electricidad? No, ¿por qué? Porque si tú ahorras la electricidad, vas a poder ayudar al planeta Tierra. ¿Cómo se ahorra la electricidad? Hay muchas maneras de hacerlo, como por ejemplo apagar la luz cuando es de día, o también podemos desenchufar los aparatos cuando no los utilizamos. ¡Increíble! Desde hoy voy a ahorrar la electricidad. Yo también. Juntos hacemos la diferencia. Fíjate, es bueno hoy ver lo que es el estudio de un gobierno social. Tú cuando llegaste aquí, yo me recuerdo, ahorita me estaban mandando un mensaje allá de lo que es la audiencia y quiero agradecerle, de verdad, esas apreciaciones de cómo hoy vemos que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, hay un gobierno que está previendo esos cambios fuertes contra la vida. Y tú lo hablaste varias veces, el tema de los filtros, ahorita me hablaba un investigador de la Universidad de Carabobo, que me quedé enganchado, de que tú habías hablado inclusive que nuestra industria petrolera se le pueden poner filtros. O sea, hay un sinfín de contenido que tenemos hoy dentro de lo que a los venezolanos estamos haciendo un esfuerzo. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, Esto es algo puntual, sí, tú lo conoces, tú conoces el investigador. Fíjate, porque no solamente es la generación de energía, cambiar la matriz de generación de energía, sino también reparar el daño que se ha producido y cómo colabora. Por ejemplo, lo que estabas hablando aquí de los filtros, en realidad, eso es lo que se llama secuestro de carbón. ¿Okay? Que es que simplemente las emisiones que se están haciendo, ya sea de plantas termoeléctricas o de fábrica, pasarlas por una serie de filtros y procesos químicos, electroquímicos, incluso magnéticos, para poder separar, ¿okay? Precipitar
el componente de carbono y metano y otros gases para que no salgan a la atmósfera, sino que tú los puedes de alguna manera recogerlos y ver después cómo reciclarlos, convertirlo. El carbono es fácil, tú eventualmente puedes usarlo de alguna manera en un tipo de abono. O convertirlo en justamente parte de nuestros créditos ambientales, porque en parte de los acuerdos que ha firmado Venezuela internacionalmente, no solamente es la concentración, el desarrollo de energías verdes, sino también en la mitigación y en el secuestro de carbón de las energías fósiles que se han venido usando en el país. En este cambio también significa que nosotros tenemos que ver cómo exploramos otras matrices de generación de energía. Luis, fíjate, Venezuela, tenemos que ver qué está haciendo China. China ahorita acaba de inaugurar su primera planta nuclear usando torio como combustible. Es una tecnología nueva, pero además una tecnología que en Venezuela tenemos los expertos. En la Simón Bolívar tenemos nuestro grupo, nuestro laboratorio de física nuclear que ha venido trabajando ese tema. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo haces tú para construir una... ¿Tienen proyectos dentro del sistema? Sí, hay proyectos para trabajar. Fíjate, Nicolás, porque esto es importante, porque el que lleva esta línea de investigación es él. 2014, por eso es que ¿quién estuvo ahí en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Él lleva una línea de tiempo porque es el que está llevando la gestión de gobierno. En la Universidad Simón Bolívar hay proyectos, hay trabajos sobre todos estos temas. El IBI lo está haciendo, es decir, ¿cuántas universidades hoy, Nicolás, podemos tener, con todo el respeto y la consideración de nuestro presidente, que tiene demasiadas aristas hoy, demasiado enfoque, enfrentando una guerra de amplio espectro? Y vemos hoy cómo de lo pequeño y lo cotidiano las universidades pueden tributar en favor de lo que es hoy una política integral. Fíjate, esto es un instituto que sacaron ahorita, que lo sacó con una política que viene en 2014. Imaginemos si integramos todo esto aquí. Y tú como vicerrector académico. Sí, o sea, un tercio de nuestras fronteras son mares, ¿ok? Mares que tienen oleaje. Claro. Pero tú también puedes, del oleaje puedes tener generación de energía, con el vaivén, tú puedes potenciar y almacenarlo. Y luego está el esquema de que tú generas energía y después la vas a guardar en baterías. Claro. Ya hay dos tipos de baterías, las baterías de litio y hay también baterías electromecánicas que no necesariamente requieren. Entonces todo eso requiere investigación para trabajarla, para implementarla, porque nuestro problema de generación de energía es justamente, repito, dependemos de no solo del Guri, sino unas líneas de transmisión. Porque es algo que nosotros tenemos que entender, que cómo fue creado el sistema eléctrico venezolano. La represa del Guri fue creada para alimentar a las empresas de Guayana. Supuestamente el resto de Venezuela iba a estar generando, se iban a crear unos nuevos desarrollos para generación de energía y Venezuela iba a estar alimentada con estas nuevas plantas, que se iban a alimentar de gas, de petróleo, de carbón, de lo que sea. Pero ¿qué pasó? La Cuarta República decidió que no, como parte del plan que le dictaban desde Estados Unidos a PDVSA, y en realidad desarrollar no las fuentes de energía dentro de Venezuela y el consumo de energía. Nosotros éramos productores de petróleo y punto. No íbamos a usar nada de ese petróleo para el desarrollo interno. ¿Bien? Entonces no se construyeron las grandes, porque construir plantas para generación de energía cuesta tiempo y dinero. Y lo que hicieron fue echar mano del Guri. Y entonces crearon esas largas líneas de transmisión que van desde Guri, pasa por Anzoátegui, pasa por Guárico, que alimentan a todo el país y que disipan el 20%, el 30% de la energía que se transmite. Y eso crea un déficit. ¿Okay? Crea un déficit porque es algo que venimos arrastrando y que tenemos que de alguna manera con ingeniería y con investigación y desarrollo resolver. Ahora fíjate, Víctor, antes de irnos a la pausa, ¿es importante lo que creó Nicolás ahí del 2014 para acá? Sí, porque justamente necesitamos atacar desde distintos frentes todo el punto. La generación de energía contamina, por lo menos si lo hacemos a través de combustibles fósiles. Fíjate dónde vamos. Sí, pero las cuencas de los ríos que alimentan la represa del Guri, tenemos que mantenerlas vírgenes, tenemos que mantenerlas de manera que no el acuífero no decaiga, y no se reduzca la capacidad de generación de Guri. Pero fíjate, pero no nos quedamos nada más, y esto es importante que los medios de comunicación hoy, no nos quedemos nada más en la habladera
como yo lo sé, que está pasando y tú lo debes saber. No, que tú sabes que ahorita estamos poniendo un recorte en horario, unas cosas así, no. Aquí hay una línea política pública de parte del presidente Nicolás Maduro Moros del 2012, pues, de mi comandante Chávez, a lo que es hoy contra ese flagelo sobrevenido por el cambio climático que producen las transnacionales. Sí, o sea, hay una política, que va por lo... Y por ahora vamos poco a poco incrementando la capacidad de generación de energía eléctrica, principalmente del país. Pero repito, tienes que no solo atender eso, tienes que atender, mira, vamos a generarla de manera que no cree problemas posteriores. Claro. Problemas posteriores, problemas ecológicos posteriores, problemas incluso de contaminación que hagan daño a la población. Por ejemplo, ahorita te lo estás hablando, tenemos en estas 6 semanas, que es cuando el sol está cayendo verticalmente sobre el país y tenemos una sequía andando, lo que estamos haciendo es previniendo, reduciendo el gasto para justamente mantener, en el momento que comiencen las lluvias, estamos de nuevo en situación Fíjate que este normal. programa es de la defensa integral estratégica. Pero hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, hay otras medidas. En los embalses que producen energía eléctrica, ahorita hay una tecnología que es prácticamente tú con unas pelotas de plástico que se ponen a flotar sobre la superficie, unas pelotas blancas que evitan que la luz solar incida directamente sobre la superficie del reservorio y reducen la evaporación. Y eso hace que entonces, porque la evaporación es una fuente importante de pérdida de nivel de las represas. Tú sabes quién hay que felicitar aquí también, al mayor general Márquez, ¿vale? Un saludo a él, al equipo de Corpoelec, al equipo de las trabajadoras y los trabajadores que están día y noche con todas estas medidas coercitivas unilaterales, mira, eso tiene ya un tiempo, haciéndole mantenimiento a toda la línea de acción eléctrica, ¿verdad? Yo creo que hoy, por eso es que este programa es un programa que la lleva, pues, y por eso es que te felicito, mira, te felicito porque mira, aquí no hay libreto, aquí no hay nada que es conocimiento, ¿vale? Imaginémonos, porque vamos a irnos a una pausa ya por ahí y volvemos porque no puede faltarnos la reforma constitucional. Olvídate, aquí estamos, Nicolás, con un rumbo perfecto, previniendo como tú estás haciendo ahorita, ajustando, pero también la investigación desde el 2012, 2013, 2014, sin parar. Y quiero saludar a la doctora Ciliadela Flores de Maduro, igualmente, nuestra primera dama, República Bolivariana de Venezuela. Vamos a irnos a una pausa, estamos con el doctor Víctor Teotisco, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Fíjate, no es poca cosa hoy de lo que estamos hoy trabajando temas estratégicos. Quiero felicitarte, Víctor, llegan bastantes mensajes, de verdad agradecerte la vocación que tienes como docente, como investigador, felicitar a la Universidad Simón Bolívar por todo ese reservorio que tienen ahí para el país, sin distingo de ningún tipo de interés, sino están investigando. Eso es importante, ¿no? Lo que es la nueva universidad con medidas coercitivas. Ahorita vamos a hablar de la reforma constitucional, ¿verdad? Pero yo quería saludar porque la clase trabajadora del sector eléctrico me mandaron un mensaje, honor a quien honor se merece, los transformadores los están ahora resolviendo allá en el municipio de Chacao, en la sede de Corpoelec, saludarlo. Es decir, hay toda una política que hoy están dándole vida a nivel nacional. Es decir, ante el bloqueo, ante las medidas coercitivas, hay una administración pública, hay un servidor público que ha saltado, gracias a nuestro gran timonel, que es Nicolás Maduro Moros, que lleva un compromiso con la clase trabajadora de toda la administración pública, de verdad. Quiero agradecerle al sector eléctrico por los mensajes que me llegan, por las clases trabajadoras. Le hemos puesto unas cápsulas ahí. TVFAN está activa también con la prevención, con el tema del ahorro energético. Es un llamado que ya yo hago público, Víctor, a todas y todas las familias venezolanas
que nos puedan estar viendo, ahorrar hoy es vencer. Le pongo este esquema. Pues. Nosotros si no tenemos ahorita un tema con un bombillo, con un tema de un aire acondicionado, ¿por qué? Porque tenemos que sumarnos a una tarea que es de todos, es sumar de verdad, porque tenemos 1040 medidas coercitivas unilaterales que quieren imponernos como sea que nos arrodillemos. Ahí están persiguiendo a nuestros nacionales allá en Estados Unidos. Y hoy, gracias a una claridad meridiana del gobierno del 2012, estamos creando nuevas estructuras de investigación para que, igualmente con lo que está haciendo la Universidad Simón Bolívar, y no me voy a quedar allá, pues si no me van a regañar otra vez por teléfono, la Universidad de Carabobo, por ahí me mandó mensaje, revolucionario, la Universidad de Mérida, bueno, paren de contar, porque si no agarran, y sí. El 0424-205-2704 tuve que dejarlo a un lado. Reforma constitucional, Víctor, ¿qué piensas tú de todos estos temas, la ciencia, la tecnología, la innovación? Es importante seguirla profundizando. Mira, ahí la reforma constitucional, de nuevo, yo la veo, y tenemos que verla todo como una cosa de alta responsabilidad y que tiene que ser analizada desde un punto de vista tanto científico como humanístico, como de las necesidades territoriales del país, nuestras necesidades como seres humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre cito a Thomas Jefferson en Estados Unidos, que con su constitución decía que la constitución tenía que rehacerse, ni siquiera reformarse, rehacerse cada 20 años. ¿Por qué? Porque los países cambian, las poblaciones, las nuevas generaciones cambian. Esta generación que tenemos ahorita, la generación que ha crecido con un celular desde la cuna, ¿okay? Digamos, su manera de pensar es distinta y la sociedad que depende de la informática, la manera como se ha trabajado toda la ciencia y la tecnología y el sistema educativo, el sistema industrial, todo ha cambiado. Entonces, el esquema legal siempre, la parte legal siempre está por detrás, siempre está llegando en la ambulancia de atrás, ¿no? Y entonces la reforma es importante porque no solamente es ajustar el país a lo que es ahora, sino proponer el país que va a ser mañana. Ciencia y tecnología es importante, educación es importante. ¿Cuál es el rol de las universidades? ¿Cuál es el rol de la educación básica? Por ejemplo, ¿qué queremos? O sea, vamos a hacer una reforma curricular de las carreras, pero vamos a pensar que queremos incrustar al estudiante prácticamente desde que entra a la universidad a que se incorpore al esfuerzo productivo, ya sea en una empresa privada o en una empresa Son las pública. Nuevas realidades. Son las nuevas realidades. Pero fíjate, Víctor, vamos a conectarnos con ahí tenemos una agenda audiovisual, vamos a verla, del presidente de la República. Ay, papá, no digo más. Aquí está el comandante Chávez, escribe el mismo 22 de julio 1996, corrijo, 22 de julio. Hugo Chávez Frías, comandante bolivariano. Agenda alternativa bolivariana para salir del laberinto. Ya aquí había elementos de lo que podría ser el esquema para romper la desnacionalización de la economía. Mira, aquí están todos los elementos. ¿Tú te has leído esto, Odelsi? Toma, te lo regalo. Es muy bueno, porque ahí están las ideas primigenias de los que pues ensayamos. Algunas de esas propuestas fueron debatidas y algunas quedaron un poco disminuidas en la Constitución. Hoy, después de haber sufrido una guerra económica terrorista y pavorosa, sanciones criminales, misiles sobre nuestra economía, y haber tomado el camino de una nueva economía y estar recuperando el país con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo, nuestro propio sudor, hoy estamos en condiciones de colocar aquí la hoja de ruta para 30 años de construcción de una economía autosustentable, diversificada, poderosa, productiva y nueva. Que le dé base económica, como diría Carlos Marx, una poderosa base económica a la construcción del modelo social, de igualdad, de máxima felicidad social, de recuperación de los derechos sociales y laborales
que perdimos con los misiles, con sus misiles, nosotros con nuestros contramisiles. Ellos con sus sanciones, nosotros con nuestras revoluciones. Así que llegó el momento, llegó la hora de debatir con este país, escuchar a todos los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Esa gente sabe. Escuchar a la clase obrera productiva, Piñate, a los CPT, escucharlo porque saben, han sufrido y saben cómo salir del sufrimiento, saben, nuestra clase obrera profesional que a través de la ciencia y tecnología ha innovado cuántas piezas y partes para recuperar la refinería, el metro, para recuperar los pozos petroleros, para recuperar el sistema eléctrico. ¿Cómo se ha hecho? ¿A punta real? No, si no hemos tenido. ¿Con la chequera petrolera? No. Con inventivo. Me agarraron ahorita, agenda alternativa bolivariana para salir del laberinto. Aquí está Nicolás. Aquí está esto. No tenemos cámara. Sí, ahí está el camarógrafo, pero ojalá que puedan visibilizar esto aquí. Pero fíjate, esto es importantísimo, ¿no? Porque aquí el programa referente informativo se hace en función de lo que es hoy un logro. Mira, aquí está, ¿quién no firma? Mira, aquí está la B perfecta del comandante Chávez. Por eso es que esto es importante, los detalles de lo que es hoy referente informativo. Agradecerle de verdad a Sabiñón, al teniente que tenemos ya de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Y todo este esquema perfecto de lo que es hoy una visión de entender, hacer programas adaptados con una doctrina propia, con Chávez, con Bolívar, con nuestros indígenas. ¿Por qué Chávez? Porque estamos operacionalizando una política estratégica que el imperialismo, por más ataques que tenga, fíjate, aquí estamos airiosos. Y vamos a seguir airiosos porque hay un Dios que nos lleva y vamos a lograr la calidad de vida que requiere nuestro pueblo, porque en la Constitución es un Estado social. ¿Qué podemos decir ya culminando el programa? Porque tenemos unos minutos de cómo tú puedes cerrar un programa hoy que fue dedicado a la inmigración, nuestro inmigrante, igualmente a lo que es la investigación, la ciencia, la tecnología, el ataque que hay contra la P del petróleo venezolano. ¿Qué podemos decir de todo esto? Fíjate, yo voy a tratar de cerrar en orden, ¿no? Claro. Yo a los emigrantes que están afuera les digo, mire, la solución no está allá, la solución está aquí. O sea, los necesitamos aquí, ¿okay? Pero también necesitamos, los que están acá son los que estamos poniéndole. Claro. Los que estamos acá son los que estamos haciendo. Nuestro problema, el país arranca, el país se forma, el país se construye, ¿okay? Y necesita combustible. Ese combustible es la energía, por un lado, que debemos tener disponible, y lo otro es las personas que debemos estar trabajando, haciendo la labor para el resurgir del país. Y todo eso tenemos que trabajarlo dentro del esquema de la Constitución y las leyes de la República. Y si creemos que la Constitución y las leyes de la República están de alguna manera siendo un corset para desatar estas fuerzas productivas y creativas del pueblo, de todos los sectores, pues entonces tenemos que cambiarla. Y eso es parte de la reforma constitucional. No solamente por esta situación de amenaza, que vamos a decir, quisiéramos que fuera coyuntural, pero nos estamos dando cuenta que es intencional y sistémica contra el país. Debemos nosotros contrarrestarla con el desarrollo del país. Entonces, una reforma constitucional que vayamos a hacer tiene que tomar en cuenta eso. Porque no solamente es desarrollar o sea, nosotros ya en la Constitución ahorita dice que tenemos una corresponsabilidad para eso, pero ahora además necesitamos un poquito de el impulso, necesitamos la concientización dentro de la Constitución de que debemos formar a todos nuestros ciudadanos desde la infancia, desde la escuela, desde que están en las universidades, que son los que deben impulsar, no esperar, no es decir que el Estado digamos, ¿qué puede hacer el Estado por mí? Sino yo como Estado, ¿qué puedo hacer por mí y por los demás? Ese sentido de misión,
ese sentido de incluso no va a darle una especie de sentimiento religioso de que es el país el que debe surgir. Nosotros debemos sentirnos no solamente orgullosos de ser venezolanos, sino empezar a quitarnos esos complejos de la colonización, de que nosotros somos inferiores. Entonces la manera es empezar a desarrollar nuestro ego, desarrollar nuestra capacidad. Nosotros hemos podido resistir esto porque somos buenos, ¿ok? Y de ahí a decir que somos buenos, a decir que somos mejores que otros, es un paso importante. ¿Por qué deberíamos ser mejores que otros? Porque le hemos echado un camión, como decimos, para poder salir. Nosotros estamos peleando con no solamente con la potencia ahorita hegemónica del planeta, ya tenemos 10 años, en realidad 20, si hablamos desde que el comandante Chávez, 25 años, ascendió a la presidencia, sino que además damos cuenta que no solamente es eso, estamos peleando con un sistema económico incluso los mismos países europeos, y contra grandes empresas que pretenden apoderarse del mundo. Y yo no digo esto como a la ligera, ¿okay? Empresas como Tesla, como Meta, como Amazon, como estas grandes, están estos ultra multimillonarios, ellos en realidad tienen su propio plan de erigirse en dueños del mundo, de manera de no sentirse sometidos a reglas. Los que van a estar sometidos a reglas son los demás países, las demás personas, los que están, ellos no. ¿Bien? Y entonces están tratando de construir un mundo, este occidente colectivo, como le dicen en China y en Rusia, este occidente colectivo que trata de mantener una hegemonía la cual ya no puede soportar ni por medios militares ni por medios económicos, entonces está tratando de hacerlo por medios coercitivos, utilizando a estos millonarios como palanca, para de nuevo convertirnos en siervos, o sea, volver a una época neomedieval. Esto tiene un concepto, lo dice Yanis Varoufakis, se llama tecnofeudalismo, la dominación de las grandes empresas tecnológicas para convertir a todos los demás ciudadanos del mundo en vasallos, ya sean países, ya sean organizaciones, y eso significa despojarnos de derechos, despojarnos de riquezas, ¿okay? Y aunque tú hablaste de que algunos de ellos quieren irse a Marte, no, ellos no quieren irse a Marte. Vivir en estos momentos, hasta probablemente en los próximos 300 años no vamos a crear ningún Tenemos ambiente. que regularizar la era digital. Sí, tenemos que regularizar todo, tenemos que quitarles poder. Tenemos que quitarles poder. Y ellos lo que no quieren tener una legislación supranacional que impida que los países les pongamos reglas. Entonces, Nicolás, acertadamente y oportunamente, después de 25 años, con estas nuevas realidades, está enfocándose a una reforma constitucional. Hemos hablado de estos 4 segmentos, estos 4 elementos importantes. Quiero agradecerte, Víctor. Nuevamente te doy la mano. Los mensajes que siempre están activos. Quiero agradecerle a todas y todos. Desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, como siempre, referente informativo por la única, la primera, nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión militar, policial y popular. Estamos inmersos en todo lo que tiene que ver elementos de una comunicación responsable, alternativa y con ética. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Agradecerte a ti, a todos los que nos están viendo.